Hola familia, bienvenidos a este tiempo, miércoles de familia, para hablar de los padres, de los hijos, de las relaciones, de cosas prácticas que podemos hacer en casa. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Lluvia Mejía y es un gusto enorme poder darles la bienvenida desde los estudios de Vida Nueva. Ya estamos aquí, pues listos, espero que estén conectando. Estamos todavía creciendo y aprendiendo todavía más acerca de estas cuestiones técnicas. Empezamos un poquito tarde nuevamente porque hemos tenido dificultades. Yo no sé si está todo Hermosillo conectado ahorita a las redes sociales, a las transmisiones, transmitiendo, haciendo tareas, exámenes, demás, porque de verdad que las últimas semanas no nos hemos podido conectar al 100 desde el internet de Vida Nueva. Hemos tenido que usar nuestros teléfonos personales para transmitir a ustedes este mensaje. Entonces, gracias por su paciencia, gracias por conectarse, gracias por comentar. Aprovecha este momento para etiquetar a todos tus amigos que quieres que estén en este tiempo. Y bueno, también aprovechar, si tienen alguna duda, alguna inquietud con respecto a la familia, algún tema en particular que a ustedes les gustaría que nosotros manejáramos aquí en el miércoles de familia, háganoslo saber para poder resolver sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes en este tiempo. Así que pues bienvenidos, estamos listos para este día, para este tiempo, y el día de hoy vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. Si algunos de ustedes se recuerdan, empezamos hablando acerca de levantando una generación que ama a Dios, y estuvimos platicando sobre qué necesitamos como familia para levantar esa nueva generación que busca a Dios, hijos que estén firmes en la palabra de Dios. Y al final tuvimos un tiempo muy suave, estuvimos dialogando por Zoom con algunos niños de Vida Nueva, de Vida Kids, y al final recibí muy buenos comentarios que estaría bueno volverlo a hacer, ¿verdad? A escuchar a los niños y mantenernos conectados con ellos por medio de las redes sociales. Y pues por lo mismo que teníamos esa dinámica, me quedé con muchas cosas que decir, con muchas ganas de decirles muchas cosas, y sobre todo también de hablarles mucho de mi experiencia personal, que espero y oro que pueda ser de mucha bendición para tu vida. Y entonces, pues es lo que vamos a continuar el día de hoy. Espero que les guste, espero que sea bendición para ustedes. Y pues vamos a iniciar leyendo Salmos 145, versículo 4. Dice que cada generación cuente a sus hijos de tus actos, de tus poderosos actos, y proclame tu poder. Así que pues vamos a orar para poner ese tiempo en manos de Dios, y acompáñame, ¿sí?
Señor Jesús, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias nuevamente porque cada semana, cada día tú nos das la valiosa oportunidad de mantenernos conectados por medio de redes sociales, Señor. Gracias porque tu palabra viaja alrededor del mundo, porque tu palabra llega a los corazones, y gracias porque a través de este medio podemos llegar a corazones, podemos llegar a hogares a los que nunca antes habíamos llegado, Padre. En este momento yo me pongo como un instrumento, Señor. Llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Llevo mi boca, mis labios, mis palabras, mis ideas, Señor, a tu obediencia, Señor, para que seas tú hablando, tú ministrando nuestras vidas, y que sea tu poder, Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y el poder para poder levantar una generación que te busca, una generación apasionada por ti. Gracias por esa palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, bueno, eso fue con lo que iniciamos la semana pasada, que vimos levantando una generación, y hablamos sobre un poquito de la necesidad de nosotros de contarles a nuestros hijos de nuestra experiencia. Mencionaba también la importancia de platicar de nuestro pasado. A lo mejor a nosotros como padres, pues no nos gusta exponer nuestras vulnerabilidades con nuestros hijos, no nos gusta hablar de aquellas cosas que hicimos mal, ¿verdad? No nos gusta platicarles cuando la regamos, cuando metimos la pata, cuando nos equivocamos. Queremos mantener esa imagen lo más sana y limpia posible con nuestros hijos, pero sí hay un punto en la vida de tu hijo, sobre todo en la adolescencia y la juventud, donde es posible que tú compartas ciertas partes, ciertas historias, o a lo mejor no con lujos de detalle, ¿verdad? Pero sí parte de tu experiencia que puedas hablar, que a lo mejor tú tenías un pasado, a lo mejor que tú viviste tal o cual experiencia que pueda beneficiar positivamente la vida de tu hijo, y que puedas aconsejarlo de esa manera. Entonces es importante hablar, contar de las cosas poderosas que Dios ha hecho en nuestra familia, cómo desde que Jesús llegó a la familia es un antes y un después, cómo Dios ha transformado nuestras vidas, cómo Dios ha transformado incluso nuestra mentalidad acerca de la familia, acerca de las finanzas, acerca del hogar, acerca de muchas cosas, y eso le va a dar mucho fundamento a nuestros hijos para que puedan crecer firmes y sólidos en la palabra de Dios. Y uno de los temas también que tocamos fue el punto de los recuerdos, y hablábamos, y eso fue algo que platicamos con los niños, ¿no? Que cuál había sido tu experiencia en Vida Kids, y todos estaban súper emocionados de recordar esos momentos. Yo creo que a los niños así como que se les hacía agua a la boca de recordar la revolcada, de recordar los juegos, las dinámicas, el andar, ahora sí que como decimos, todo el chamaquero en el rancho Betania, haciendo y deshaciendo muchas actividades. Entonces esos son momentos que quedan de verdad muy marcados en la vida de nuestros hijos, sobre todo en la infancia. Son recuerdos que son positivos y que les ayudan a recordar a dónde pertenecen, y es que pertenecen a la casa de Dios. Y leíamos Salmos 78:7, que dice: Así confiaremos en Dios, tendremos presentes sus grandes hechos y cumpliremos sus mandamientos. Y de eso se trata, de mantener esas memorias o crear memorias a nuestros hijos que puedan ayudarles a ellos en el futuro recordar parte de su infancia, ¿sí? Generar recuerdos mediante momentos especiales, buscar que ellos tengan esa experiencia real y verdadera con la presencia de Dios. Y en esto quiero hablarte de mi experiencia personal. Pues como muchos de ustedes saben, yo nací se puede decir en la iglesia. Yo creo que si la iglesia hubiera tenido una sala de parto y así como maternal, no dudo que hubiera nacido literal en la iglesia. Entonces, pues desde que tengo uso de razón, está este lugar en mi memoria. Ha habido muchos cambios, ha habido muchas transiciones en ese edificio en Villa Nueva. Entonces, incluso recuerdo cuando hicimos la primera ampliación del salón grande, recuerdo que mi papá nos daba bloques que estaban levantando como de los escombros,
Y entonces, hasta creo que por ahí debe andar una foto como un recuerdo. Y eso fue algo que quedó de verdad muy marcado en mi mente, porque aunque no hice nada, era como, wow, estoy limpiando, estoy siendo parte de esta ampliación, de esta construcción de la iglesia. Y ya después que ya teníamos todo el salón ampliado, yo creo que pues probablemente tenía unos 4 años cuando hicimos, ¿no? Hicieron la ampliación. Y yo creo que tendría como unos 5 o 6 años. Entonces, como les digo, sí tenía conciencia de muchas cosas y tenía conciencia de que veníamos a ese lugar todos los domingos a buscar de la presencia de Dios. Pero sí recuerdo un día muy particular que yo estaba sentada de esa parte de acá. Si ustedes ubican dónde está el estudio de Vida Nueva, pues más o menos para esta parte. Y recuerdo que estaba más o menos en medio, ni muy atrás, ni muy enfrente. Y era un momento de oración muy profundo y yo estaba con mis manos cerradas y estaba con mis manos levantadas. Cabe mencionar que no estaba cerca de ninguno de mis papás ni de mi familia. Estaba sola con mis amigos en ese entonces. Y recuerdo que yo estaba por primera vez disfrutando un momento, tenía esa experiencia personal con la presencia de Dios. No recuerdo si lloré, pero de verdad era un sentimiento y una sensación muy hermosa de saber que en ese momento yo estaba siendo tocada por la presencia de Dios. Y me acuerdo tan bien, les voy a decir por qué. No voy a decir nombre, pero una de las personas de la iglesia, de los adultos, se acercó conmigo, me tocó el hombro y me dijo, tienes que salir a tu salón de clases de los niños. Y yo era así como, estaba en el cielo y me bajaste. Entonces, fue una experiencia que ha quedado siempre en mi corazón y esa fue mi primera experiencia viviendo y experimentando la presencia de Dios. Ahora, cuando hablo de esa palabra experiencia, no me refiero a un sentimentalismo, porque es muy diferente. No estoy hablando de que movamos los sentimientos de las personas o que empujemos a las personas a sentir algo. No me estoy refiriendo al sentimentalismo dentro de la iglesia. Me estoy refiriendo a una experiencia real, genuina, tangible, verdadera con Dios, con su presencia, con el Espíritu Santo en nuestras vidas. A eso realmente me estoy refiriendo. Les comento esto porque durante la transmisión del día de hoy voy a estar mencionando mucho esta palabra. Entonces, y recuerdos como la música, la calidad de la gente, los teatros, las actividades, los días especiales, los planes divertidos dentro de la iglesia, los eventos especiales, como mencionábamos, el Campa Kids, la convención, el encuentro, el Día de las Princesas, el Día del Niño, el Día del Padre. Todos esos días son momentos especiales que podemos hacer un extra para que quede verdaderamente marcado en el corazón y en la vida y en la mente del niño. Los momentos en familia, buscando la presencia de Dios, la aceptación y el abrazo. Yo creo que todos como personas tenemos esta sensación y esta necesidad de ser aceptados. Y entonces nosotros como iglesia nos preocupamos porque todas las personas realmente se sientan aceptadas. Y eso es lo que nosotros también debemos de buscar en nuestros niños, que los niños se sientan aceptados, que se sientan abrazados, que se sientan cobijados, que se sientan que tanto en su casa como en la casa de Dios tienen un refugio en donde ellos pueden estar. ¿Sí? Recuerdos como venir a practicar una obra de teatro, venir a ensayar, aprender un instrumento, a aprender a danzar, aprender a hacer algo dentro de la iglesia. Y es algo que nuestros niños y nuestros hijos de verdad que lo aprecian, lo valoran. El otro día, en uno de los días entre semana, traje a un adolescente de Vida Nueva a que viviera la experiencia de la transmisión detrás de cámara con el fin de capacitarla para que en un futuro nos pueda ayudar. Y cuando salimos de aquí, que yo la llevaba a su casa, me sorprendió tanto que ella sola me dijo,
me gusta mucho venir a Villanueva y me gusta mucho todo lo que hacemos porque siento que me prepara para muchas cosas que en otra parte no voy a tener, que en otra parte no podría aprender, como hablar en público. Y en ese momento dije, wow, o sea, ella de unos 13 años se está dando cuenta de todo lo que Dios está capacitando su vida, de todo lo que Dios está dando habilidades, dando dones que está obteniendo una seguridad que muy probablemente en la escuela, que muy probablemente en otra parte no lo pudiera obtener y no lo pudiera adquirir. Entonces, de eso se tratan el hablar de los recuerdos. Y también quería mencionar el hijo pródigo, que la semana pasada sí lo mencioné súper por encimita, pero no mencioné todo lo que quería decir. Y es que en algún momento yo también sentí que viví esa parte, sentí que viví esa historia. En el sentido que creo que en algún momento les platiqué acerca de como algunas luchas o momentos determinantes en los que yo tuve que tomar mi decisión por Cristo, independientemente de mi familia, independientemente de la iglesia. Era una decisión personal que yo tenía que tomar. Entonces, cuando venían esos momentos de lucha, de pensamientos, cuando venían esos momentos a lo mejor de tentaciones del mundo que querían llegar a mi vida, entonces, o simplemente el desánimo, simplemente no puedo decir meramente depresión, pero sí desánimo, porque en la universidad yo viví un tiempo muy fuerte de mucho desánimo. Entonces, cuando venían esos momentos en los que de verdad sentía como que ya quería tirar la toalla, así que no, ya no puedo más, lo único que venía a mi mente eran esos momentos en los que estaba en la casa de Dios, levantando mis manos, glorificando a Dios, alabando a Dios. Y eran momentos que yo había vivido desde muy pequeña, desde muy chiquita, y eso fue algo que me atrajo. Claro que fue también la mano de Dios, y que me encanta esa parte donde dice que Dios nos trae con lazos de amor, y yo estoy segura y lo creo, pero en gran medida creo que fueron los recuerdos que yo tenía de cuando estuve niña viviendo y viniendo a la iglesia. Y eso es algo muy, muy importante. ¿Y por qué digo eso? Porque yo me imagino que el hijo pródigo, cuando dice que estaba comiendo de las algarrobas, comiendo el alimento de los animales, yo creo que en ese momento él, queriendo saborear y queriendo tener una comida agradable, lo único que podía pensar es decir, en la casa de mi padre. Y ahí fue donde él recordó los beneficios, donde él recordó la bondad, donde él recordó todas las cosas buenas que tenía en la casa de su padre. Y ese recuerdo fue el que lo hizo últimamente volver y regresar a la casa de su padre. Y yo estoy segura que va a ser lo mismo con tu hijo. Si tú en ese momento estás pasando una dificultad con alguno de tus hijos que sea desviado de los caminos de Dios, y tú estás orando y estás luchando y estás clamando por tu hijo, y ese hijo que tú tienes tiene recuerdos en la presencia de Dios, tiene recuerdos en la casa de Dios, no tengas la menor duda que esos recuerdos van a venir a su mente, como lo hizo con el hijo pródigo. Y si tú eres una mamá o eres un papá que está luchando por su hijo, pero que a lo mejor en su infancia nunca había vivido una experiencia con la presencia de Dios, te digo, tus oraciones son poderosas. Sigue orando, sigue luchando, sigue clamando, porque la oración de un padre es poderosa y es fuerte, y Dios tiene memoria de tus oraciones. Amén. Entonces, que sus mejores recuerdos sean en la casa de Dios. Como les decía, mis mejores recuerdos son adorando a Dios, experimentando la presencia de Dios, orando en noches de oración, noches de avivamiento, noches de ayuno, de liberación y de semana de santificación, semana misionera, semana pentecostal, o sea, semana de todo, de días de todo. Y eran, de verdad, son muy buenos momentos, y yo sé que en algún momento vamos a regresar a ellos. Mientras, por favor, cuídense mucho, quédense en su casa y cuiden mucho de su familia.
Y bueno, deja una marca, aquí está. Deja una marca, un recuerdo positivo en el corazón de los niños para que sea inolvidable. Hay muchas cosas que nosotros no nos imaginamos que nuestros hijos están guardando como una memoria en su mente. Estaría interesante ver o hablar acerca de cómo se generan las memorias en nuestra mente para que nos demos una idea, pero nuestras memorias o esas experiencias, como les decía, que damos el extra en un día especial, en un momento especial, en una oración especial, son marcas positivas que quedan en el corazón y en la mente de nuestros hijos y hacen una diferencia para que sea inolvidable. El otro punto que hablamos, que rapidito quiero mencionar, es el ejemplo, que tus hijos te vean haciendo esas disciplinas del cristiano, esas disciplinas espirituales como orar, leer la Biblia, tener tu devocional, hacer tus notas, escuchar una prédica, escuchar música, alabanza. Algunas personas a veces me hacen carrilla porque dicen, es como, ay, tú todo el día estás allá en la alabanza, no, el domingo no te bajaste de la alabanza y te fuiste corrido. Pero es algo que de verdad está en nuestro corazón, es algo que lo disfrutamos. Y bueno, cualquier cosa que tú puedas hacer que hable, que refleje tu propia relación con Dios. La semana pasada les decía que yo disfrutaba y todavía hasta la fecha disfruto mucho de los momentos en los cuales mi papá me habla de sus momentos con Dios, de que está orando o de que Dios le dio una palabra o simplemente una conversación que dice, Dios me dijo, y para mí es como, oh, wow, o sea, él tiene una relación con Dios y él tiene esa comunión con Dios y es algo que a mí me fortalece y me anima a seguir teniendo mi propia relación con Dios y mi propia experiencia con Dios. Una iglesia contemporánea no es una iglesia mundana. Familia Vida Nueva, tenemos que hablar de este tema, tenemos que hablar de este punto. Queremos ser una iglesia contemporánea, queremos ser una iglesia relevante, queremos ser una iglesia que está hablando y respondiendo las preguntas y las necesidades de cada uno de los miembros de nuestra familia. Pero eso no significa que vayamos a ser una iglesia mundana. No vamos a ser una iglesia que, ¿cuál es la palabra? Que cede o que es permisiva hacia ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas maneras de pensar. Vamos a mantenernos siempre fundamentados y arraigados en la palabra de Dios, manteniéndonos una iglesia contemporánea y relevante. Por eso les digo, si ustedes tienen una duda, un comentario, escríbanlo, háganoslo saber para de esa manera nosotros poder hablar y poder cubrir esas áreas y esas necesidades. La sanidad no se gana a punta de legalismo y prohibiciones, sino como resultado de sanar su corazón y encontrar la raíz de sus problemas. Muchas veces en casa solamente queremos aliviar los síntomas. Por ejemplo, los síntomas de los pleitos, los síntomas de a lo mejor el rechazo, la indiferencia del hijo adolescente con el papá o con la mamá, o las diferencias entre hermanos, o que a lo mejor uno de tus hijos te dejó de hablar y no sabes cuál es la razón. Queremos aliviar los síntomas con legalismo y con prohibiciones y, por ejemplo, no vas a salir y te voy a apagar el internet. Te voy a quitar el modem todo el fin de semana, te voy a desconectar los cables de los videojuegos, no sé, etcétera. Que, bueno, dependiendo de los casos, a veces sí es necesario, ¿verdad? Pero en este caso a lo que me refiero es que a veces esos síntomas vienen de una raíz mucho más profunda, que tiene que ser sanada, que tiene que ser orada y ministrada. Entonces, nosotros como iglesia, nuestro acercamiento hacia esta área, hacia este punto es que la sanidad no se gana a punta de legalismo, no vamos a traer más a los jóvenes con prohibiciones, al contrario, lo que vamos a hacer es que los vamos a alejar. Necesitamos encontrar y saber cuál es la raíz del problema, ya salió la psicopedagoga, hacer un diagnóstico de la situación, analizar
cuáles son los factores, cuáles son las causas de estos comportamientos y poder orarlos y poder traer sanidad y traerlos delante de los pies de Cristo. ¿Están conmigo todavía? ¿Les está gustando? Muy bien. Y al final tocamos este punto también que me gustaría pues volver a mencionar. ¿Por qué los hijos odian a la iglesia? ¿Por qué los hijos a veces tienen como un rechazo hacia la iglesia? Y bueno, hablábamos acerca de los papás que tienen una doble vida, que se comportan de una manera dentro de la iglesia y se comportan de otra en su casa, que a lo mejor vienen discutiendo en el camino a la iglesia y cuando llegan a la iglesia pretendemos que todo está bien, que a lo mejor hace falta pulir áreas de nuestro carácter, ¿sí? A lo mejor sí son papás que vienen a la iglesia, pero en su casa siguen teniendo pleitos, siguen teniendo griterías, siguen teniendo críticas. Eso es algo que va a afectar de una manera muy fuerte la vida de nuestros hijos. Entonces, tenemos que procurar en la mayor cantidad de lo posible que seamos genuinos, que si ya decidimos seguir a Cristo, que nos permitamos también la obra de la transformación en nuestra vida a través de la palabra, a través de la oración y por medio del poder del Espíritu Santo en nuestra vida y permitir esa transformación en nuestros corazones. Que seamos reales, que seamos genuinos y permitir hasta cierto punto eso que mencionaba hace un momento, mostrar esas vulnerabilidades, porque nadie somos perfectos. También acabamos de hablar acerca del legalismo. Hay casos, hay momentos en los que necesitamos ser comprensivos con los hijos y no obligarlos y no forzarlos. Por eso digo, no hay una respuesta correcta para todos los casos. Cada caso es diferente, cada caso es único, pero definitivamente el legalismo es algo que va a alejarlo, a empujarlo o empujarla, y entonces seamos los papás que atraen con lazos de amor. La inconstancia en la asistencia a la iglesia, y lo siento, a lo mejor voy a tener que ser un poquito fuerte en este punto, pero es por su bien y porque iglesia los amo. Pero nunca faltes a la iglesia, así tus hijos nunca faltarán a la iglesia. Si tú le das importancia a otras cosas el domingo y no le das la importancia a asistir o congregarte a la iglesia de Dios, pues no esperes mucho que tus hijos le den más prioridad que tú. Pero es la verdad, es algo que lo van a ver de nuestros hijos, de nosotros, perdón. Es algo que muchas veces lo digo y lo voy a seguir repitiendo. Nosotros los hijos aprendemos imitando, vamos a imitar todo lo que hagan nuestros papás. Y entonces también en este punto entra la impuntualidad. Si tú eres un papá o una mamá que no le da importancia a llegar a tiempo a la casa de Dios, no podemos esperar que nuestros hijos lo hagan o que tengan un mayor deseo de ir a la casa de Dios si no lo están viendo. Si no están viendo que nosotros estamos siendo como papás apasionados por llegar a la casa de Dios, por servir en la casa de Dios, pues nuestros hijos tampoco no lo van a hacer. Lo tienen que ver y lo tienen que aprender de nosotros, ¿sí? Entonces, y quiero decirte algo. Me voy a dirigir a esta cámara ahora. ¿Cómo era? Ok. Un domingo puede hacer la diferencia. De verdad te lo digo. No dejes de asistir, no dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre. Si tienes mucha ropa que lavar, tienes todo el domingo en la tarde para lavar ropa. Si tienes que visitar a alguien de tu familia, podrás tener mucho tiempo, pero debes hacerle prioridad a ese tiempo de congregarnos juntos los domingos en celebración a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y un domingo puede hacer la diferencia.
Un domingo que tú te conectes a la transmisión de Vida Nueva puede hacer la diferencia, puede ser la palabra que tú estás necesitando, puede ser la palabra que tú estás orando, que estás pidiendo, puede ser una oración que puede transformar tu vida, puede ser un toque sobrenatural del Espíritu Santo para tu vida y no te lo quieres perder. Y por lo mismo que no te lo puedes perder, necesitas mantenerte congregándote virtualmente, sobre todo en este tiempo, para recibir esa palabra de Dios, para recibir ese toque de Dios. Y de verdad te digo, un domingo puede hacer la gran diferencia en tu vida. Si estás esperando por un milagro, si estás esperando por una respuesta, si estás orando y tienes mucho tiempo orando por una necesidad, no flaquees un domingo, porque Dios tiene siempre una respuesta y fuerzas renovadas para nosotros, para nuestra fe. Entonces, no dejes de congregarte, porque un domingo puede hacer la gran diferencia. Ok, también que no dejan ver las debilidades, como ahorita mencionábamos, el querer guardar una compostura y a veces es necesario mostrar un poquito de nuestras vulnerabilidades. Que hablan mal de la iglesia, también este punto lo tocábamos la semana pasada. De verdad que afecta muy negativamente cuando nosotros como papás hablamos mal de la iglesia, cuando hablamos mal del liderazgo de la iglesia. Familia, yo sé que no somos perfectos, ninguna iglesia lo es. Yo sé que tenemos ahora, como dicen, nuestras áreas de oportunidades y toda iglesia puede mejorar y podemos crecer en el liderazgo, podemos aprender. Pero no nos ayuda que estés hablando mal del liderazgo, no te ayuda que estés hablando mal del liderazgo o de la iglesia con tus hijos, ¿sí? Habla bien de la iglesia, habla bien del liderazgo, aunque no estés de acuerdo con muchas cosas. En esa obediencia Dios trae bendición. Y pues si quieres hablar mal de algo, pues habla mal del diablo y habla mal del pecado, para que sepan tus hijos que el pecado es malo, ¿verdad? Entonces, ahí sí, del diablo y del chamuco y del, como le quieras decir, puedes decir todo lo que quieras, y del pecado también. Pero de verdad, habla bien de la iglesia cuando estés con tus hijos, ¿sí? Y no diluyas el mensaje. A veces he escuchado frases como, no, pues es que pues mi hijo ya está grande, y como ya está grande, pues sí me gustaría que viniera, pero pues pues no, casi no le digo, porque pues ya está grande y pues él ya sabe qué hacer con su vida, o yo ya les dije y pues allá ellos. No, ese no es el acercamiento correcto que debemos de tener con nuestros hijos. Si estás hablando el mensaje, si estás queriendo compartir principios de la palabra de Dios a su vida, díselos también tal cual son los principios. Acuérdense que las formas son las que cambian, pero los principios son los que permanecen, ¿sí? Entonces, no hay que diluir el mensaje. Y como paréntesis, pues muchos de ustedes saben todas las cosas que están pasando mundialmente, globalmente. Y algo que estaba pensando durante la semana es el ejemplo de los jóvenes hebreos, cómo el rey Nabucodonosor empezó a implementar estas nuevas formas de adorar a sus dioses, que no era el Dios del pueblo de Israel. Entonces, esos jóvenes se determinaron a obedecer, y muchos judíos lo hicieron o lo pudieron haber hecho con la mentalidad, no estoy diciendo que así dice la Biblia, pero así es como me imagino, que muchos judíos decían, pues es que estamos aquí bajo este gobierno impuesto por Dios, aunque sí fueron, ¿cómo se dice?, conquistados, pero tal vez tenían una mentalidad que pues es que estamos aquí y es lo que hay. Entonces, creo que como cristianos a veces nos puede pasar eso en todas las corrientes, en todas las filosofías, en la ideología que está sucediendo en este momento a nivel mundial, y no podemos silenciarnos, iglesia, no podemos decir, pues es el gobierno en el que estamos y pues como es lo que hay.
No, debemos de ser fuertes, de seguir levantando nuestra voz con respecto a muchas cosas que ya hemos mencionado anteriormente, con respecto a nuestra fe, con respecto a cómo vamos a seguir a Cristo. Debemos ser fuertes y determinantes y no diluir el mensaje o no entrar en liberalismo tampoco. ¿Sí? Y muy bien, y por último, este punto que a mí me fascina, me súper apasiona, y su misma palabra lo dice, pasión por la casa de Dios. Mateo 6:21 dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y de otra manera te lo puedo decir, donde está tu cartera, ahí está tu corazón. Entonces, donde nosotros invertimos, ahí es donde está nuestro interés, ahí es donde está nuestra prioridad y ahí es donde está nuestro corazón. Entonces, esa pasión se debe de notar en nosotros también para poder transmitirla a los hijos, ¿sí? Y quiero hablarte brevemente de 2 ejemplos que encontramos en la Biblia. El primero es del rey Joás, que esta historia la pueden encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Y Joás recibió el reinado cuando tenía 7 años. Imagínense, levante la mano ahí en la transmisión, ¿quién tiene hijos de más o menos esa edad, de 7 años, 6 años? A ver más o menos cuántos hay. Pero imagínense heredar el reinado de Judá a los 7 años. 7 años, ¿sí? Si quieres leer la historia, como decía, lo puedes encontrar en Segunda de Crónicas, capítulo 24. Y en un versículo me fascinó que dice, un día Joás decidió reparar el templo de Dios. Fue un instinto, fue una decisión, fue un ímpetu, fue un impulso que tuvo y fue intencional al respecto. Y después Joás habló con los sacerdotes y los ayudantes de los sacerdotes para recoger las ofrendas entre todo el pueblo para la reconstrucción del templo. Y curiosamente, al principio los sacerdotes y los ayudantes no lo tomaron muy en cuenta. De hecho, no hicieron nada al respecto. Pero Joás insistió, recordando que este había sido como un mandato desde Moisés. Y entonces fue más insistente, fue más intencional al respecto y al final pusieron un cofre a la entrada del templo para que las personas pudieran llegar a dar sus ofrendas. Y bueno, como ustedes pueden leer la historia, estas ofrendas se iban para los materiales, para pagar a los albañiles, a los carpinteros, a todas las personas que trabajaban en la reconstrucción del templo. Y después que tuvieron la reconstrucción del templo, con lo que sobró hicieron piezas de oro para la atención del mismo templo. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo el rey apoyó o movió esa parte de todo el pueblo de Judá para que pudieran reconstruir el templo y volver sus corazones a Dios. Entonces, es algo que podemos aprender nosotros, que es una alegría. Y de hecho, sí hay una parte, sí, eso también se me olvidaba mencionar, que dice que se llenaron de alegría y llevaron sus ofrendas a la entrada del templo de Dios. Así que eso es un muy buen ejemplo. Y el otro ejemplo que quiero mencionarles es de la vida de Elí, los hijos de Elí, y el hijo de Ana. Y esa historia también te invito a que la leas. Puedes leerlo en Primera de Samuel, en los capítulos desde el 1 hasta el 4, para que tengas todo el contexto y que tengas todo el momento histórico y lo que se estaba sucediendo en ese momento, y que podamos comprender un poquito más de la vida tanto de Elí como de Ana. Entonces, pero brevemente te platico, los hijos de Elí crecieron en la casa de Dios porque Elí era un profeta, ¿sí? Entonces, que crecieron en la casa de Dios, pero estos se robaban las ofrendas
del pueblo. Sí, había una parte en los sacrificios que tenían que quemar la grasa de los animales que sacrificaban y luego repartían a los sacerdotes. Entonces, lo que los hijos de Elí hacían era que se robaban o pedían o se llevaban esta parte, digamos que la grasita, que pues no era permitido, no estaba permitido para ellos. Entonces, estaban haciendo una tranza ahí pues en la casa de Dios, para que me entiendan. Y Ana, por su parte, muchos de ustedes recordarán la historia, no podía tener hijos y en un momento ella oró y prometió entregar su hijo a Dios si le concedía pues tener un hijo. Y si recordamos, fue Elí el que la bendijo y que le dijo pues que el Señor conteste tu oración, y así fue. Entonces, también dice la palabra que cuando Ana tuvo a Samuel, iban a ir a hacer como la celebración al pueblo, y entonces dice que Ana decidió quedarse con Samuel hasta que Samuel pudiera comer por sí solo. Y después de que podía comer por sí solo, entonces lo llevó a la casa de Dios. Ahora, papás, quiero que nos imaginemos este cuadro. Es el templo de Dios y yo no sé si tú sabes a qué edad los niños pueden comer por sí solos. A ver, David, que está allá atrás en cabina. A los 3 años. A los 3 años ya puede comer un niño, sentarse a comer él solo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A los aproximadamente 3 o 4 años fue que Ana llevó a Samuel a la casa de Dios, pero no era que lo llevaba y lo traía todos los días o todos los domingos, era que lo dejó literal en el templo al cuidado de Elí, ¿ok? Ya se están imaginando todo el cuadro. Y entonces el sacrificio, quiero mencionar aquí el sacrificio de Ana de entregar a su hijo, o sea, una vez que ella lo pidió, después de tener la bendición, yo me imagino que ha de haber sido un sacrificio. No fue fácil y luego tan chiquito entregarlo y dejarlo para que se criara en la casa de Dios. Y dice la palabra de Dios que lo veía una vez al año. También dice en el capítulo 3, en el versículo 1 y 8, lo puedes leer, que Samuel todavía era niño cuando Dios le empezó a hablar. No dice que era un adolescente, no dice que era un joven, no dice que era un adulto, dice que era un niño. Y si tú revisas varias versiones, dice exactamente lo mismo. De hecho, Samuel era un niño cuando escuchó por primera vez la voz de Dios. Y si se acuerdan de esa historia, no voy a entrar en detalle. Entonces, a lo que voy. ¿A qué papá no le gustaría saber que Dios le habla a su hijo? ¿A qué papá no le gustaría saber que Dios le habla a su niño? Jesús dijo, o a sus niñas. Cuando digo niño, niña, pues va generalizado. Jesús dijo, dejen venir a los niños a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y ahora, nosotros muchas veces como adultos que razonamos muchísimo las cosas, creemos que un niño no puede experimentar esa espiritualidad. Creemos que un niño no puede o no sabe cómo experimentar la presencia de Dios, pero de hecho los niños tienen una alta sensibilidad a la presencia de Dios y a las cosas de Dios. Oh my God, en este momento quisiera volver a ser niña para poder volver a vivir todos esos momentos tan intensos y tan maravillosos en la presencia de Dios. Entonces, no pienses que servir a Dios en la iglesia desde niño le va a robar su infancia. Si tú tienes en este momento esa mentalidad de que no quieres que tu niño se involucre tanto en la iglesia o tanto en las cosas de Dios porque le vas a robar su infancia, déjame decirte que estás en lo incorrecto.
No hay nada mejor que tú puedas hacer que impulsar a tu hijo a servir a Dios, y qué mejor lugar que sea en la iglesia, ¿sí? Y no sabes el antídoto tan grande y tan hermoso que estás sembrando en la vida de tu hijo al impulsar, al apoyar a que tu hijo, que tu niño, que tu niña, la edad que tenga, pueda comenzar a tener esa experiencia, a tener esos momentos con Dios, ¿sí? Y con eso me recuerdo a dos canciones, y ustedes saben que me gusta mucho cantar, así que ando muy inspirada el día de hoy. Pero eso me recuerda a la canción que dice, ayúdame papá. Los mejores años de mi vida son los que quiero dedicar a ti, Señor. Amarte, servirte y darte todo mi ser. Es lo que quiero hacer en los mejores años de mi vida. Y yo no sé cuáles años tú piensas que son los mejores años de tu vida. Yo no sé si piensas que los 40 son los mejores años de la vida. Yo no sé si piensas que los 30, si los 60, si los 70 que ya estás jubilado. Yo no sé en qué edad, pero realmente cualquier edad y desde la infancia son los mejores años de nuestra vida para entregarle a Dios en adoración, en búsqueda, en servicio a Dios. Y quiero terminar preguntándote, ¿cómo visualizas a tu familia? ¿Cómo visualizas a tu familia? ¿Qué futuro visualizas para tu familia? Quiero preguntarte, y eso va para todos nosotros, ¿a quién queremos en la iglesia? Porque no queremos perder generaciones, lo que queremos es levantar generaciones que amen a Dios, que busquen a Dios. Y quiero simplemente dejarte con esta pregunta, con esta reflexión, y pues espero que este mensaje sea de bendición, que sea de ánimo. Yo te lo puedo decir, muchos de ustedes me conocen, muchos de ustedes saben parte de mi vida, parte de mi historia, muchos de ustedes me han visto crecer desde chiquita, y yo se los puedo decir, no ha habido mejor cosa, mejor experiencia que yo pueda hacer que el hecho de pasar mis años sirviendo a Dios, amando a Dios. Eso no quiere decir, como en otra transmisión lo mencionaba, eso no quiere decir que haya estado exenta de vivir luchas y de vivir debilidades y de vivir momentos y cuestionamientos sobre mi fe, sobre mi decisión de seguir a Cristo o no. Sí los atravesé, no voy a hacer, no lo voy a ocultar, voy a ser honesta de eso con ustedes, pero a lo que quiero reforzar es que todas estas cosas son cosas que han marcado mi vida y que me han hecho ser la persona que soy ahora, y que me han hecho ser tan decidida y tan confiada y tan firme en mis convicciones acerca de seguir a Cristo Jesús, de decir, yo soy cristiana, yo sigo a Jesús, yo creo que Jesús es mi Salvador, yo creo que Él es el Salvador, que Él perdona pecados, y estoy decidida a entregar mi vida a Él y entregar mi vida por Él. Así que, pues, ¿qué les parece si oramos para terminar este tiempo y dejar que todo esto entre, ¿verdad?, bien a nuestro corazón? Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias porque a través de ese sacrificio que tú hiciste, que fue un sacrificio muy alto, que pagaste un precio muy alto por nuestra salvación, es ahora que podemos conocerte, que podemos entrar libremente a tu presencia. Gracias porque a través de ese sacrificio el velo fue rasgado y ahora tenemos acceso a tu presencia. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, por enviar a tu Espíritu Santo a este mundo, a esta tierra, y que ahora nosotros podemos tener esas experiencias reales,
sobrenaturales, llenas de tu Espíritu Santo, Señor. No es en el sentimentalismo, no es en la emoción, sino que es en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y en esta hora entregamos este tiempo, ponemos cada familia, cada persona que ha visto este video, que va a ver este video, cada familia conectada, Señor. Ponemos cada familia en tus manos, Señor. Que sea rodeada por tu Espíritu Santo, que sea rodeada por un manto de paz, por un manto de amor, que tú traigas, Señor, sabiduría a los papás, que traigas tu palabra, Señor, que traigas tu revelación, Señor, sobre aquellas cosas que tienen que ser sanadas, que traigas tu revelación sobre aquellas raíces que tienen que ser escarbadas y que tienen que ser sanadas, Señor. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada papá, a cada mamá, a cada familia, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tus planes para nosotros, gracias por tus planes para la familia. Señor, recibimos esta palabra. Y permite, Señor, que esta semilla caiga en corazones, Señor, en tierra fértil, Señor, y que dé su fruto a su tiempo, Señor. Que esa palabra no vuelva a ti vacía, que esta palabra haga que muchos recobren ánimo, recobren aliento, Señor. Que a través de esta palabra, Señor, muchas personas y cada persona que nos está viendo, Señor, pueda visualizar un futuro en su familia, en ti, Señor, que pueda visualizar todos tus planes que tú tienes para esa familia a futuro, en tus caminos, en tus propósitos, Padre. Gracias te doy, Señor. Bendigo cada persona, bendigo cada familia, bendigo cada hogar, Señor. Te pido que tú suplas sus necesidades, que tú hagas milagros sobrenaturales en cada uno de ellos, Señor. Que sea tu provisión, tu bondad, tu misericordia, tus cuidados para cada uno de ellos, Padre. Y gracias te doy por sus vidas. Gracias por vida nueva. Gracias por esta hermosa comunidad virtual que tenemos, Padre. Muchas gracias. Gracias por tu presencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pues amigos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado. Dejen sus comentarios. Ahorita los vamos a leer todos. Y si tienen alguna otra duda, algún tema nuevamente que quieran que nosotros compartamos en Miércoles de Familia, pónganlo ahí. Y pues muchos saludos, bendiciones para todos. Un fuerte abrazo. Nos vemos en la próxima.